Perfecto, tenemos el contacto ya, Ilusión, ¿verdad? Estamos en línea también. Luego vamos a retomar este tema de Putibó, que también es muy importante y que no deja de ser también información. Y como siempre nosotros decimos, respondemos a lo que nos consultan. Estuvimos hablando del tema educativo. Ustedes saben que hubieron manifestaciones por la parte del sector público. Hablemos del sector privado también. Le tenemos en línea muy amablemente, como siempre, al señor Luis Ramírez. Buenas tardes, ¿cómo está? Le saluda Mónica y mi compañera Janine de Todas las Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo está, don Luis? Bien, bien, gracias. ¿Cuál es la situación con respecto a todo este ambiente un poco nebuloso, ¿verdad? De varias versiones del tema de suspender, no suspender, la parte comercial que ya antes siquiera de que se pueda emitir algún tipo de decreto que dicen que probablemente este fin de semana tengamos alguna novedad. En el sistema educativo, específicamente el sector privado, ¿cuál es la situación y el ambiente actualmente? Nosotros que venimos haciendo un trabajo constante de contacto y relación con las familias, nosotros vemos que este momento, la situación en las escuelas, te puedo decir que es normal. El espacio escolar es un espacio seguro, los protocolos se cumplen, niveles de contacto no existen dentro de las escuelas. Te hablo de las privadas, ¿verdad? Claro, claro, de ese mismo Entonces, sector. nosotros no vemos ningún criterio para que se tenga que suspender la actividad. Ujú. También creemos que es injusto que si no va a ser, y esto no lo digo yo, dicen todas las autoridades médicas, ¿verdad? Que un paro de un sector nomás no produce ningún resultado. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a parar la educación, vamos a castigarle a los niños y no vamos a producir ningún resultado. Es decir, después de esta medida vamos a tener más problemas, porque vamos a tener los problemas propios de una pandemia que no se solucionan parando la escuela, más los problemas de haber parado la escuela. Entonces, no es una medida que nosotros veamos que se corresponda, es decir, no hay una correspondencia entre parar la escuela y minimizar o parar o lograr la meseta en el contagio. No existe esa relación. Al contrario, si no va a parar nada, no tiene ningún sentido. Y por otro lado, lo que nosotros queremos escuchar es cuáles son las medidas que en salud se van a tomar. Porque a mí no me parece que la medida que desde salud se propone para paliar un problema de salud sea cerrar las escuelas. No tiene ningún sentido. Claro. No funciona así. Entonces, las medidas son cuántas camas vamos a habilitar más, cómo vamos a lograr que las terapias puedan dar abasto, cómo vamos a traer los medicamentos para que las personas puedan no necesitar anticipadamente las terapias. Es decir, ¿cuál es el proyecto de salud? Nosotros tenemos que estar discutiendo en este momento y no plantear como un proyecto de salud cerrar las escuelas. Nos parece que eso no resiste ningún análisis. Claro. Ahora, si vamos a tomar una resolución y toda la sociedad y todo el país decidimos que es interesante e importante parar, bueno, pues entonces nosotros somos los primeros que estamos listos para hacerlo. Pero no es que nosotros seamos fanáticos de que quieran ir nomás a la escuela. No. Es que vemos que la medida no va a contribuir con la solución. No va a contribuir con lo que queremos solucionar por un lado. Y por otro lado, genera otros problemas colaterales muy grandes de los cuales no se está hablando, que es la pandemia invisible, que es la cantidad de depresión infantil que estamos teniendo y la cantidad de suicidios. Entonces, hay elementos muy fuertes en otra pandemia invisible que también nosotros tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que entender, ¿no? Claro. Es como si fuera que en estos un año que cumplimos en marzo, porque lastimosamente ya tenemos aniversario pandémico y todavía seguimos, y como usted mismo menciona, ni siquiera con un horizonte donde podamos decir mínimamente allá al fondo tal vez vemos una lucecita al final de este túnel, donde realmente yo concuerdo con usted en el punto donde dice cuál es la estrategia, pero visible y de combate, pero que sea efectivo por parte de salud, porque hay estudios incluso con respecto al tema de hacer las cuarentenas y la mayoría, leyendo fuentes internacionales, concuerdan justamente de que es un freno artificial, Sí. es tan No, momentáneo y efímero. así mismo. Y no contribuye. Y te quiero dejar una reflexión que me pareció muy interesante, ¿verdad? Ujú. La epidemia es cuando hay una expansión de una enfermedad
a un sector muy grande de una población determinada. Pandemia es cuando se expande de continente a continente. Endemia es cuando ya la situación se queda por un largo tiempo, que es lo que estamos viviendo, pero en realidad hoy estamos viviendo lo que se llama una sindemia, es decir, cuando esa situación no se puede ya controlar solo en el sistema de salud, no afecta solo la salud, sino que empezó a afectar otros sectores, el sector social, el sector productivo y la educación. Ahí estamos entrando en lo que se llama una sindemia. Entonces, esto en vez de constituir solamente una pandemia o una endemia, para ser más exacto, porque llegó para quedarse, vamos a tener que convivir todavía mucho tiempo con el COVID. Entonces, ahí es donde a nosotros nos hace reflexionar de cuál es la estrategia de salud que vamos a tener. Porque todavía estamos trabajando esta enfermedad como una pandemia y ya no es una pandemia. Ya pasó el nivel de pandemia y ya es una sindemia, es decir, es un efecto que empezó en salud, pero que se metió en todos los estamentos de la sociedad. Entonces, si todos los estamentos de la sociedad no nos ponemos de acuerdo, pero liderados por un proyecto de salud coherente, esto no va a encontrar solución. Y al contrario, va a tener sus picos máximos, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros pensamos, analizamos, vemos y no creemos que sea justo una vez más castigar a los niños por segundo año consecutivo, ¿verdad? Nosotros creemos al revés, nosotros creemos que es una falta de respeto al niño seguir jugando y seguir privándole de la educación. Ya tuvimos un año 20 bastante precario para volver a proponer un año 21 sin educación, ¿verdad? Entonces eso nos duele, y nos duele muchísimo que haya un sector que piense así y hay otro sector que le dé de alguna manera igual o que tenga otros criterios o que utilice otras ideas y no la educación del niño como elemento central. Porque también hay que decir, se utiliza este momento y este espacio, cada uno en la sociedad, para jugar su propio partido, ¿verdad? Y eso nosotros no creemos que sea bueno, no creemos que sea educativo y no le ayuda a la educación. El gremio docente que trabaja en el sector privado, ¿cómo se siente ese docente, esa maestra, ese maestro con respecto a esta situación? Le hago esta consulta porque si no elaboro esta pregunta y no le hago esta pregunta a usted, voy a quedar un poco dispar, porque también tenemos contacto siempre aquí en PDS con el sector público y también el subvencionado, ¿verdad? Y ellos son firmes y férreos en la posición, manejan incluso un número bastante considerable de docentes que perdieron la vida lastimosamente a causa del COVID, y me dan un rango de febrero hasta estos días de arriba de los 100. Entonces le pregunto, señor Luis Ramírez, ¿cómo se siente ese docente que trabaja en el sector privado, teniendo en cuenta lo que usted destaca? Y siempre digo, si tienen la palabra dicha es porque tienen los números y porque realmente eso está registrado y saben que los contagios no se están dando en el sector privado. Pero ¿cómo se siente ese docente que trabaja? Porque es tan igual a todos nosotros, a usted, a mí, que estamos reclamando todos los días vacunas y no hay. El gobierno no gestiona. Claro, son realidades totalmente distintas. Y también hay que repasar y entender bien los números que se presentan. Porque a veces los números se presentan de una manera y suenan, pero en realidad no tienen esa... Voy a poner un ejemplo. Sí. Puede ser que sean docentes, pero hay que ver cuántos son jubilados, por ejemplo. Es decir, se enfermaron efectivamente, son fallecidos efectivamente, pero su contagio no se produjo en la escuela. Claro. Esas son las discriminaciones finas que finalmente nos hacen entender los números, porque si no los números pueden parecer una cosa y a veces no reflejar la realidad. Pero es indudable que los sectores tienen diferencias muy grandes. El sector privado puede irse a clase o no, igual va a cobrar su salario. Sí. Si el sector público, si el sector privado no tiene la posibilidad de brindar el servicio, tampoco puede cobrar por el servicio no prestado, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hablar de las mismas condiciones. Es mucho más simple tomar posiciones desde la perspectiva de que yo sigo mi vida
sigue toda mi economía normal versus la economía que ya se vio afectada de la gente del sector privado, y te voy a explicar por qué. Sí. Los profesores en el sector privado, muchos de ellos recorren instituciones, trabajan en 3 o 4 instituciones. Hoy esos profesores están impedidos, pueden trabajar solo en 2. Entonces, es distinta la realidad. El profesor del sector privado, por decirlo así, si no trabaja, no vive. No pasa así con el sector público. Claro. Entonces, estas son las distinciones que hacen que existan diferencias muy radicales a la hora de tomar decisiones y definiciones. Y hay una connotación muy importante también en el sector privado en cuanto a que los chicos se queden en casa, porque las mamás, los papás que trabajan, cuando el niño se queda en casa, ¿qué pueden hacer con su trabajo? Se restringe el trabajo. Entonces, es una cuestión que afecta profundamente a la economía. Entonces, las familias no se pueden mover. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se colapsa la sociedad. Entonces, el sector privado le inyecta a la economía más de 4 millones de dólares al mes. Mueven los maestros en la economía. Ustedes imagínense lo que es que eso no se mueva. Repercute en un caos social. Entonces, estos son los elementos con los que se analizan. Ahora, fíjate que nosotros ni planteamos, nunca nos habrán escuchado hablar de estas cifras económicas porque nos parece que esto no es el planteamiento. El planteamiento es aquí, la escuela es un espacio seguro en el sector privado. Y esta es otra sutil y enorme diferencia en el sector público. En el sector público, 80% de las escuelas, según el decir del Ministerio de Educación, están en condiciones. Hay un 20% que no está en condiciones. Tampoco le podemos pedir a ese maestro y a ese alumno del sector público que vaya a una escuela que no está en condiciones, que no le va a asegurar las condiciones mínimas de salud. Eso también hay que decirlo y también tenemos que exigir, ¿verdad? Ahora, veamos si esa cifra de 80% de las escuelas están en condiciones. Veamos si eso es así, si eso se corresponde, si eso no se corresponde, porque así es como tenemos que ir tomando la situación, porque si no es muy fácil decir no están las escuelas, no hay condiciones en lo público y empujar a toda la educación paraguaya, porque hay un 20% de las escuelas públicas que no están en condiciones, empujar a toda la educación paraguaya a quedar parada y detrás de la educación parar todo lo que significa la economía. Es decir, nosotros vemos que eso un país no puede organizarse así. Claro. De hecho, hoy, para ir cerrando un poco también, trayendo algo internacional, así como estábamos charlando, justamente Angela Merkel en Alemania hablaba de las restricciones con respecto a las restricciones horarias y demás, pero en ningún momento a las clases presenciales. Al contrario, era una férrea defensora. Pero eso pasó en todo el mundo, ¿eh? Las escuelas son el sitio que no se ha parado jamás, porque es un derecho que tienen los niños y hay que asegurar. Al contrario, el mundo hizo un esfuerzo, y fíjate qué interesante el dato que pones, porque los protocolos de salud que seguimos nosotros son los mismos de Alemania, de Estados Unidos, de cualquier país, porque se hizo un protocolo universal para que las escuelas sean un espacio seguro. Sí. Entonces, la escuela es un espacio seguro cuando tiene las condiciones, ¿verdad?, para hacerlo, que el sector privado tiene esa ventaja quizás en algunos casos, porque también habrá que decir que hay alguna escuela privada que no esté en condiciones, seguramente la hay. Pero en general el privado tiene más posibilidades, y te voy a explicar una ultimísima cosa. Sí. Vos como una usuaria que te vas a un lugar y pagás una cuota, tenés chance de pagar un colegio que no esté en condiciones. No lo vas a hacer, porque directamente el colegio privado que no está en condiciones no tiene alumnos. Claro. Así es sencillo. Entonces es muy difícil decir hay colegios privados que no están en condiciones, y seguramente puede ser, pero ¿quién le va a llevar ahí? Nadie. Es cierto. Entonces, menos, no va a tener alumnos, para eso se van a ir nomás a la escuela pública. Por eso es distinta, las realidades no son comparables muchas veces, pero yo creo que en este sentido tenemos que tener cordura, tenemos que poner la educación en el centro, tenemos que procurar que los niños no pierdan las actividades escolares, tenemos que hacer un esfuerzo de llegar a hacer un año de alguna manera y no simplemente ponerse en posiciones muy rígidas, duras, que no solo apuntan a una cuestión de salud, que nosotros estamos seguros que hay que cuidar la salud, pero que suspender la escuela no va a reducir los contagios y no va a mitigar la cadena, el crecimiento de la pandemia. Hay que hacer otras cosas más profundas.
Totalmente. Clarísimo, señor Luis Ramírez, ¿verdad, Janine? Sí, Perfecto. súper, súper. Bueno, una vez más le agradecemos el contacto y la amabilidad de la conversación, siempre muy amena, y vamos a estar charlando porque si tenemos novedades con respecto a estrenar algún tipo de decreto, seguro que vamos a tener que tocar todos los puntos nuevamente. Seguro, Ok. seguro que sí. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo, Mónica y Janine. Y gracias. Gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.